Bueno, hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver tres ejercicios que están relacionados con el deber que tienen que presentar. Vamos a empezar con el de un gas en un sistema cilindro-pistón, sufre una expansión politrópica, la presión inicial es de 3 bares, el volumen inicial es de 0,1 metros cúbicos y el volumen final es de 0,2 metros cúbicos. Y te pide determinar el trabajo para el proceso, si es que n es igual a 1,5, n es igual a 1 y n es igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso. Entonces, vamos a tener el trabajo, sabemos que para un trabajo politrópico, PDB, el trabajo politrópico va a ser igual a P2, B2 y menos P1, B1 sobre 1 menos N. Ya, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar lo que es P2, porque ese es el dato que nos falta. Es decir, entre los datos vamos a tener lo que es el estado 1 y el estado 2. El estado 2, en el estado 1 que tenemos la presión inicial que está a 3 bares, el volumen inicial que es 0,1 metros cúbicos y en el estado 2 tenemos el volumen final que es 0,2 metros cúbicos. Es decir, ha habido una expansión aquí. Ya, entonces, para sacar lo que vendría a ser la presión 2, podemos hacerlo por medio de la fórmula P2, B2 elevado a la N igual a P1, B1 elevado a la N. Entonces, despejando esto, tenemos que P2 va a ser igual a P1 sobre B1 sobre B2. P1. Y esto elevado a la N, que es igual a que a 3 bares por 0,1 metros cúbicos sobre 0,2 metros cúbicos. Entonces, para A vamos a tener un N de 1,5. Y esto va a salir que es igual a 1,06 bares. Entonces, el trabajo va a ser igual a 1,06 bares por 0,2 menos 3 por 0,1 sobre 1 menos 1,5. Ya, aquí hay que pasar bares a Newton por metro cuadrado para que nos salga en kilojoules. Hay que hacer dos conversiones. Aquí la que es un bar es igual a 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado, y la de 1 kilojoule sobre 10 a la 3, 10 elevado a la 3 newton sobre metro, y esto va a dar igual a 17,6 kilojoules. 7,6 kilojoules, ese es el primero, el literal A. Ya, ahora, ¿qué pasa en el literal B? Vamos a hacerlo por acá. Ya, en el literal B, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando B es igual a N es igual a 1. Ya. ¿Qué sucede con la fórmula del trabajo? En la que el trabajo es igual a P2 sobre B2 menos P1 B1 sobre 1 menos N. Si N es igual a 1, entonces todo esto te queda un número y te queda sobre 0, entonces eso es infinito, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos irnos por ese lado y hacemos que la relación entre la presión y volumen sea igual a una constante. Y cuando ya es igual a una constante, vamos a tener la ecuación del trabajo que va a ser igual al la integral de 1 a 2 de P de B. Todo esto va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural de B2 sobre B1. B2 sobre B1. Ya. Y de aquí que tenemos todo. Tenemos 3 bares, o, 3 bares por 0,1 metro cúbico. Usamos la misma relación de acá.
ponerle A para no tener que escribirla. Ya. Por A, todo este es A. Por el logaritmo natural de 0.2 sobre 0.1 y eso va a salir que es 20.79 kilojoules. Ya. Ahora el literal C. El literal C dice cuando n es igual a 0. Es decir, que cuando n es igual a 0 ya no estamos tratando con un sistema politrópico. Así mismo. Ya. Trabajo igual a P2, B2, menos P1, B1. 1 menos n. Cuando n es igual a 0, solamente nos queda P2, B2, menos P1, B1. Y cuando ya estamos, ya tenemos esto, podemos asumir que estamos trabajando con un proceso a presión constante. Y que el trabajo nos va a quedar en función de P, B2, menos B1. Siendo esto, trabajo es igual a 3 bares por B2, 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 B2 es 0.2 menos 0.1 y todo eso multiplicamos por el A, que es el para llevarlo a kilojoules, y vamos a tener que esto es igual a 30 kilojoules. Ya, y eso es todo aquí. Vamos al siguiente ejercicio. Ya, este nos dice, aire está contenido en un pistón cilindro, en un conjunto de pistón cilindro vertical ocupado con una resistencia eléctrica. La presión atmosférica es de 100 kilopascales y el pistón tiene una masa de 50 kilogramos y un área frontal de 0.1 metros cuadrados. La corriente eléctrica pasa a través de la resistencia, el volumen de aire aumenta lentamente a 0.045 metros cúbicos. La masa del aire es de 0.3 y su energía específica aumenta en 42.2 kilojoules sobre kilogramos. Suponga que el conjunto, incluido el pistón, está aislado y desprecia la fricción entre el cilindro y el pistón y pide determinar la transferencia de calor del resistor al aire para un sistema que consta de el aire solo y el aire y el pistón. Ya, entonces, para el A nos está diciendo que tenemos esto, un sistema cilindro-pistón con una resistencia. Con una resistencia y que tenemos que considerar solamente lo que está aquí, el aire. Ya. Entonces, ¿qué es lo que consideramos aquí? Aquí consideramos el balance de energía para un sistema cerrado, es decir, la primera ley. Vamos a tener más o menos ay, ya, igual a más menos Q más menos el trabajo. A ver, ahí tenemos más o menos variación de U más menos Q más menos el trabajo. Ya, podemos sacar el trabajo. Podemos sacarlo por medio de el trabajo es igual a P por B2 menos B1. Ya. Este B2 menos B1 nos los están dando aquí. El volumen aumenta lentamente en 0.045 metros cúbicos, es decir, que la variación del volumen va a ser igual a 0.045 metros cúbicos. ¿Ok? Ya. Pero no tenemos todavía el trabajo. El trabajo en esos casos se los puede sacar por medio de una fórmula. Esa fórmula es que la presión por el área del pistón es igual a la masa del pistón por la gravedad más la presión atmosférica por el área del pistón. Que en sí eso nos queda que P es igual a M de pistón por la gravedad por el área del pistón más la presión atmosférica.
Y esta presión atmosférica es la de 100 kilopascales, el área es 0.1 metros cuadrados y la masa del pistón es 50 kilogramos. Entonces tenemos todo. Entonces la presión va a ser igual a 50 por 9.8 por 0.1. Tenemos que un pascal es igual a 1 sobre n sobre metros cuadrados y un kilopascal es igual a 1000 pascales. 1000 pascales más 100 kilopascal. Entonces, esto nos va a dar que la presión es 104.91 kilopascal. Entonces, acá ponemos que el trabajo va a ser igual a 104.91 kilopascal por la variación de volumen, que es 0.045 metros cúbicos, que esto va a dar 4.721 kilojoules. Ya, tenemos lo que es el trabajo. Ahora, la variación del aire. La variación del aire también nos da la masa de energía y su energía específica aumenta 42.2. O sea, tenemos la energía específica interna, bueno, la energía específica, que es esta. ¿Qué más? Y tenemos la masa del aire. Entonces, podemos sacar directamente ya el trabajo como 42.2 kilojoules sobre kilogramo por 0.3 kilogramos va a ser igual a más menos Q más el trabajo, que es 4.72 kilojoules. Y esto nos queda que el calor va a ser igual a 17.38 kilojoules. Ya, ese es el primero. Entonces ahora vamos al segundo. Ya, para ver, vamos a tener el mismo sistema, pero en vez de coger la resistencia, ay, ay, ya. Pero ahora sí se coge todo el sistema. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué sucede si estoy cogiendo ese sistema? O sea, cuando incluyo ya el pistón. Cuando incluyo el pistón, yo tengo que considerar la energía potencial en la que se mueve ese pistón. Entonces, para eso, vamos a tener que la primera ley de la termodinámica me va a quedar como así. Así como la variación de energía interna del aire más la variación de EK del, no es EK, EP del pistón. Ya, va a ser igual a Q más menos trabajo. Ya. Entonces, más menos Q más menos trabajo. Entonces, sacamos una presión. Para la nueva presión ya no tenemos que calcular la presión, sino, bueno, no es la nueva presión, para calcular el nuevo trabajo. Ya no tenemos que calcular lo que vendría a ser una nueva presión, sino que utilizamos directamente los 100 kilopascales. Los 100 kilopascales por lo que estamos considerando que es todo el sistema. Ya, entonces, esto por la variación de volumen, que es 0.045. Entonces, esto nos va a dar 4.5 kilojoules. Listo. Entonces, para sacar esa altura, la altura, vamos a, bueno, H, pues, déjame ponerlo como Z. La altura, vamos a tener que utilizar la variación del volumen sobre el área. Entonces, la variación del volumen 0.045, ya santo, 0.045 y el área vendría a ser 0.1, 0.1, entonces de Z es igual a
0.45 metros. Metro cúbico, metro cuadrado, está metros. Ya. Entonces, esta variación de energía potencial va a ser igual a los 50 kilogramos, que es lo que pesa el pistón, por 9.81 por 0.45 metros. La variación de P va a ser igual a 220 joules, 220.7 joules, que es igual, joules, 220.7 joules, que es igual a 0.221 kilojoules. ¿Ya? Entonces, aquí lo que ya hacemos es simplemente reemplazar. Vamos a tener 4.5 kilojoules más 0.221 más igual 21 igual a más menos Q más espérense. Ya, ese no va aquí. Listo. Ya. Más 4.5 y tenemos el del aire que era 42.2. Sí, 42.2 por 0.3. Ya, este es. 0.3 por 42.2. Entonces nos sale que el calor va a ser igual a 17.38 kilojoules, que es exactamente lo mismo que lo que nos salió en el literal A. Entonces, ya, ese es todo del segundo. Vamos al tercero, que dice: dos tanques están conectados por una válvula. Un tanque contiene 2 kilogramos de CO2 a 77 grados centígrados y 0.7 bar. Y el otro tanque tiene 8 kilogramos del mismo gas a 27 grados centígrados y 1.2 bar. Se abre la válvula, se permite que los gases se mezclen mientras se recibe energía por transferencia de calor del entorno. La temperatura del equilibrio final es de 42, usando el modelo del gas ideal, determinar la presión de equilibrio final y la transferencia de calor por el proceso. Bueno, para la presión del equilibrio final, bueno, sí, ya, a ver, aquí vamos a tener un coso, aquí vamos a tener la válvula y aquí vamos a tener el otro, el 1 y 2. Ya. Ya, la ecuación del estado ideal yo se las di, que es la presión final es igual a la masa total por R por la temperatura final sobre V1 más V2. Entonces esa masa total debe de ser la masa 1 más la masa 2 por R por TF sobre V1 más V2. Ya. ¿Qué sabemos? Sabemos que el volumen 1, por medio de la ley de los gases ideales, podemos escribirlo como M1 R T1 sobre P1 y B2 podemos escribirlo como M2 R T2 y P2. P2. Ya. Entonces, ¿qué pasa si ponemos eso acá? Ponemos PF es igual a M1 más M2 por R TF M1 RT1 sobre P1 más M2 RT2 P2. Las R se te van y conocemos la M1, M2, la temperatura final, porque la conocemos porque nos dicen que es la temperatura del equilibrio, M1, T1, P1 y P2 también conocemos, y T2 también. Este T1 y T2 corresponden al 27 grados centígrados y a los 77 grados centígrados, y P2. Entonces, esto va a ser igual a, son 8 kilogramos y 2 son 10 kilogramos. Es el 42 más 2, 3, 315. Y aquí vendría a ser 2 por 350, 2 por 350 sobre
0.7 bar más 8 por 300 sobre 1.2 bar. Y esto va a ser igual a 1.05 bar. Ya, ese es el literal A. Ahora, para el literal B, ¿qué tenemos para el literal B? Nos dice la transferencia de calor para el proceso. Ya, para la transferencia de calor para el proceso es necesario que identifiquemos que cuántos estados tenemos. Bueno, en sí tenemos dos estados, ¿verdad? El estado 1 y el estado 2. Ya. Para el estado 1 vamos a tener dos sistemas separados, en el cual los dos están llenos, por lo tanto, los dos tienen una energía interna, U1 y U2. Este va a estar dado por la temperatura 1 y este va a estar dado por la temperatura 2. Y vamos a tener un estado 2 que va a ser un U a la temperatura final. ¿Ok? Pero este U está en función de la masa 1 más la masa 2. Entonces sabemos que esta es variación de U igual más menos Q más menos W. Y esta energía interna la podemos escribir en función del CB. Entonces, la variación de U vamos a tener un U', no, U2 menos U'. U2', U2' menos U1', en donde U2' va a ser igual a la sumatoria de M1 más M2 la sumatoria de M1 más M2 de se me va a simplificar técnicamente. M1 más M2 por la energía interna en función de TF menos la energía 1 que va a ser la M1 por 1 a una temperatura 1 más M2 U2 a una temperatura 2 igual más menos Q más menos W. Ya, entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda podemos, ¿cómo se llama? Agrupar los términos de M1 y los términos de M2. Entonces, si saco factor común M1, me va a quedar la energía interna en función de la temperatura final, menos la energía interna en función de la temperatura 1, más la masa 2 por lo mismo, U de temperatura final, menos la energía interna en el 1, que es igual a más menos Q, más menos el trabajo. Aquí vamos a asumir que el trabajo es 0. ¿Por qué? Porque nada está haciendo trabajo, hay más es una transferencia de calor. Entonces, esto lo podemos escribir en función del CB. Entonces, M1 va a ser CB de la temperatura final menos la temperatura 1 más M2 CB temperatura final menos temperatura 2. Aquí es 2. Temperatura 2 igual más menos el calor. Y esto nos va a quedar que 2 por 0.745 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por TF 315 menos 350 más M2 son 8 kilogramos por el CB que es 0.745 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por 315 menos 300 igual más menos Q. Entonces el calor me quedaría que es 37.25 kilojoules.
están entrando al sistema. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Se cuidan, felices fiestas, feliz feriado, diviértanse. Chao.